Hola nuevamente, empezamos el segundo video del curso Pesca Responsable y Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Piero Villegas y vamos a continuar. Hace ya varios años, ya en los últimos, toda la década, todo el siglo XX, por así decirlo, desde que apareció el boom de la pesca, básicamente a mediados del siglo pasado, esta ha ido aumentando de una forma constante en esas últimas 5 décadas, llegando prácticamente a un tope, básicamente, a mediados de los años 90. Si nosotros vemos en el gráfico que está mostrado aquí, la línea con el área más celeste, más clara, nos da un detalle de los desembarques en millones de toneladas, ¿ya? Y vemos cómo llegando a la década de los 80s, 90s, vemos ya una estabilización, ya vemos de que ya no se puede pescar más. En los últimos ya 20 o 30 años ya se ve de que hemos llegado a un tope. Y este tope está más o menos entre unos 80 y 100 millones de toneladas. Entonces vemos que ya el tema pesquero ya no va por un tema de aumentar la productividad. Ya tenemos que ser un poco de repente más eficientes. El tema es básicamente que si ya no se pesca más, ¿cómo hacemos para alimentar con recursos hidrobiológicos, con proteínas animales procedentes del mar, a la población que sí sigue aumentando? Nosotros entonces hemos visto también que estamos apreciando acá en este gráfico que sí hay una parte, incluso que una fracción de la disponibilidad de los recursos de la producción mundial de recursos pesqueros está siendo cubierta cada vez más por la acuicultura. Como vemos, ya la acuicultura ya de los 70s manifestaba un crecimiento constante también. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, vemos de que la producción acuícola también se ha disparado. Entonces eso también hay que tomar en consideración. Probablemente el futuro de la disponibilidad de recursos hidrobiológicos esté en la acuicultura más que en la pesca, sobre todo teniendo en cuenta que ya la pesca ya no rinde más, ya hay un tope ya de productividad en los mares del mundo. Entonces el tema de la efectividad, la mejora de la producción pesquera, más que nada no de la pesca sino del producto pesquero, una mayor eficacia en los canales de distribución, en la conservación del pescado para que no haya tanto descarte de la pesca y que la mayor parte de la pesca llegue a la mesa de las personas que sí necesitan, ¿no? Entonces esta sería de repente un gran avance si es que se logra realizar, ¿no? Como récord se tiene de producción pesquera en la parte marina en el año 2011, fue la segunda más alta de la historia, con 93.7 millones de toneladas. Con todas estas cifras suman una continuación de la situación generalmente estable indicada anteriormente en la anterior diapositiva, ¿no? La producción pesquera mundial en aguas marinas fue de 82.6 millones de toneladas en el 2011 y 79.7 millones de toneladas en el 2012. 11 países de Asia capturaron en promedio más de 1 millón de toneladas anuales, que representaron más del 76% de las capturas marinas mundiales. El Pacífico noroccidental y el centro occidental constituyen las zonas en las que se registran las mayores capturas. La producción en el Pacífico sur-oriental siempre está influenciada por las variaciones climáticas en las zonas del Atlántico, Norte, el Mediterráneo y el Mar Negro. Se registró siempre una disminución de capturas para los años 2011 y 2012. Nosotros, pues, obviamente, sostenemos también gran parte de la pesquería mundial. La pesca de la choveta solamente de una sola especie es aproximadamente 3 o 4 millones. En el año 2011 probablemente habíamos llegado a los 6 millones de toneladas. Así que gran parte de esta cantidad de desembarques mundiales es debida justamente a la pesquería peruana, de la anchoveta peruana.
Como ya habíamos mencionado, el tema de la acuicultura es cada vez una actividad mucho más importante. Sin embargo, hay que ver también de que hay una gran diferencia entre la acuicultura hecha en un medio marino y la acuicultura en un medio continental, es decir, en lagos, en ríos. La producción mundial de peces comestibles obtenidas en la acuicultura continental y la procedente del cultivo marino presentaban el mismo volumen más o menos en los años 80. Sin embargo, en aguas continentales se ha crecido mucho más y ha sido superior el crecimiento del cultivo marino, ¿no? Con tasas más o menos entre 9.2 y 7.6 respectivamente. En consecuencia, la acuicultura continental ha ido incrementando progresivamente su aportación a la cantidad de peces cultivados, ¿no? Ustedes notarán también de que cuando nosotros vamos a un supermercado, la disponibilidad, por ejemplo, de peces como tilapia o basa, que son mayormente cultivados en medios continentales, en lagos, en ríos, en pozos construidos, estanques construidos especialmente para el cultivo de estas especies, o basa, por ejemplo, que está más en las zonas de los estuarios, por ejemplo. También ya está apareciendo cada vez más en los mercados nacionales. En los supermercados, por ejemplo, es muy común ver tilapia. Y el sabor, la consistencia es bastante buena y está cada vez entrando más en el mercado, sobre todo peruano, ¿no? En cambio, la tendencia de las poblaciones marinas se está viendo de que está relativamente preocupante y crítico, como mencionábamos hace un momento. A pesar de que los niveles se siguen manteniendo en los últimos 20 años, si vemos el nivel de explotación al cual están estos recursos en los últimos 20 o 30 años, vamos a ver de que las especies plenamente explotadas siguen básicamente presentando las mismas cantidades, el mismo porcentaje, pero las especies subexplotadas están disminuyendo y las especies sobreexplotadas están aumentando. ¿Qué significa? Que cada vez más se está aumentando el porcentaje de especies dentro de la categoría de sobreexplotadas y los peces subexplotados cada vez son menos, ya cada vez hay menos especies que son subexplotadas y están pasando a ser plenamente explotadas o sobreexplotadas básicamente. La utilización de la producción mundial de pescado, si la desglosamos por cantidad, en la última cifra que tenemos del 2012, vemos de que peces o moluscos vivos, frescos o refrigerados son los que tienen mayor utilización. Le sigue en millones de toneladas los productos congelados, los que son para fines no alimenticios también, y los preparados en conservas y los curados. Hay una gran diferencia entre la utilización de los países desarrollados y los países en desarrollo. Los países en desarrollo consumen más los peces vivos o frescos o refrigerados. Y en los países desarrollados se consume el aumento del porcentaje de los productos congelados en conservas es mucho mayor, ¿no? Los precios medios del pescado en términos reales, en cuanto al comercio, acuicultura, presentan también algunas diferencias. A nivel mundial, el precio del pescado se ha mantenido relativamente estable, aproximadamente entre 2 y 3 dólares por kilogramo. Sin embargo, y la de la acuicultura también ha seguido también una disminución, pero se ha recuperado sobre todo en la década en el siglo XXI. El tema de la harina de pescado es un tema que vamos a tocar después en las siguientes diapositivas. Sin embargo, el precio ha sufrido un aumento considerable en los últimos años. El precio de la harina y el aceite de pescado ha ido en aumento. Y vamos a ver cómo esto ha repercutido justamente en un tema económico y a la vez ecológico en la pesquería peruana en la Choveta. El índice de precios de pescado por FAO también, FAO también tiene unas estadísticas entre el año 2002 y 2004.
Los precios también, vemos también que se han mantenido en aumento en los últimos años, ¿no? 2002, 2006, 2010, etcétera. En esta época comenzó a haber un incremento, ¿no? Como lo manifestábamos en el anterior gráfico. ¿A dónde se van nuestras exportaciones? De pescado y básicamente de harina de pescado y productos pesqueros. Los 10 principales exportadores e importadores de pescado en el Perú. Los principales exportadores de pescado son China, Noruega, Tailandia, Vietnam. No estamos todavía dentro de estas, a pesar de que nuestras exportaciones de pescado son bastante grandes. Millones de dólares, no está todavía muy cotizado, por así decirlo, ¿no? Los 10 principales exportadores, China, Noruega, Tailandia, producen mucho en acuacultura, mucho producto pesquero congelado, en conservas. Noruega, Estados Unidos, Chile incluso, la producción acuícola de salmón y de moluscos es bastante grande. Y los grandes importadores, Japón, Estados Unidos de América, China también importa productos pesqueros, España, Francia, Italia, Alemania, varios países de Europa, tienen mucho consumo de productos pesqueros también. Si analizamos el tema del precio de la harina de pescado y la soya, por ejemplo, ¿no? Los principales insumos para la fabricación de alimentos balanceados. La harina de pescado es justamente el uso principal de nuestro principal producto de exportación pesquero del Perú, es para la fabricación de alimentos balanceados. Es decir, para fabricar alimentos para alimentar a aves, a cerdos, a ganado, etc., ¿no? Entonces, si vemos esto, el gráfico, vamos a observar que el precio de la harina de pescado, sobre todo después del año 2000, se ha incrementado bastante. El precio de la harina de pescado, comparado con la harina de soya, que también es el producto, es como que el producto competidor de la harina de pescado, también se usa para dar proteínas a los alimentos balanceados. Sin embargo, el precio de la harina de pescado ha subido porque ha habido no solamente una mayor demanda por parte básicamente de China, sino que también ha sufrido un tema también de que el Perú cada vez está pescando menos anchoveta. Ya, lo mismo pasa también igual con el tema del precio del aceite de pescado, ¿no? En los Países Bajos también ha sufrido también un aumento, ¿no? O sea que vemos que es un tema ya mundial, lo vemos que en Europa el precio ha aumentado bastante, ¿no? Y si comparamos estas cantidades con lo que se pesca, vamos a encontrar que ha habido una relación inversa entre la cantidad de desembarques de anchoveta con el precio. Entonces, hay un juego ahí de oferta y demanda, ¿no? Si hay más oferta, obviamente, a la misma demanda, obviamente el precio va a bajar, pero si ofrecemos menos anchoveta, menos harina de pescado, y a la misma demanda, obviamente el precio va a subir. Entonces, en realidad los empresarios y los pesqueros en realidad van a ganar básicamente lo mismo. Por otra parte están pescando menos, pero les están pagando más. Entonces hay un equilibrio ahí. Y si aún les aumentamos el tema de los costos, el tema de que hay menos pesca, hay menos combustible en las lanchas, menos pago personal, etcétera, podemos considerar que hay un beneficio verdaderamente. Y si vemos esto de una manera más holística, de una manera más global, vamos a ver de que pescando menos anchoveta también tenemos más anchoveta para alimentar a otros recursos pesqueros también que se alimentan de la anchoveta. Como todos sabemos, la anchoveta es uno de los eslabones principales en la cadena alimenticia en el mar, ¿no? El hombre no es el único que consume anchoveta. Hay otros peces, hay otras especies que justamente se alimentan de esta anchoveta. Entonces, si nosotros pescamos toda la anchoveta, cada vez hay menos alimento para estos peces. Entonces, obviamente, sus poblaciones van a disminuir porque tienen menos alimento. En cambio, si le dejamos un poco de anchoveta a estas especies, muchas de las cuales son también consumidas por la pesquería, entonces comenzamos a tener una idea un poco más ecosistémica de la pesca en el mar peruano.
Si pescamos menos anchoveta, entonces podemos alimentar más naturalmente a la merluza, al jurel, al bonito, a la cojinoa, a la caballa. Entonces, habiendo más alimento para estas otras especies, podemos aprovechar a su vez también estas especies. Es un enfoque, ya es un modo de ver las cosas más ecosistémico, por así decirlo. Entonces vemos de que hay beneficio para todos, no solamente para los que pescan anchoveta, sino también para los que pescan sardinas, caballas, ¿no? Y no solamente eso, sino también que el beneficio para el medio ambiente es también porque al haber también otras especies que son no pesqueras, pero sí emblemáticas, que consumen anchoveta, por ejemplo, ballenas, delfines, lobos, pingüinos, las aves guaneras, por ejemplo. Entonces comenzamos a considerar también incluso, por ejemplo, otras actividades, como por ejemplo el turismo. Mucho turismo está habiendo ahora, por ejemplo, en la zona norte del Perú, en la Bahía Paracas. Mucho turista extranjero viene precisamente a ver ballenas, a hacer avistamiento de aves, delfines, lobos marinos. Entonces, si cada vez hay más alimento para estas especies, entonces también otros sectores se van a ver beneficiados. Es así que se tiene que ver en realidad el tema de la pesquería de la anchoveta. No es necesario pescar toda la anchoveta que se tiene disponible. Esto no trae beneficios más que temporalmente, porque nos arriesgamos también a depredar incluso la cantidad, la biomasa de anchoveta en el mar cubano. Cada vez menos, si pescamos un poco menos, entonces no solamente vamos a ganar lo mismo, sino también que vamos a darle de ganar a todos. Todos ganan. Ganan los pescadores, ganan el medio ambiente y ganan otros sectores que pueden aprovechar justamente una vida marina saludable, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó justamente hace muchos años? La sobrepesca de anchoveta, por ejemplo, afectaba a especies que son de característica turística, como por ejemplo el pingüino de Humboldt, las aves marinas, los lobos marinos, ballenas, delfines, etc., ¿no? Entonces, esto es justamente lo que pasa cuando nosotros tenemos un sistema en equilibrio, en el cual muchas especies se alimentan, aves marinas, por ejemplo, otros depredadores se alimentan de la anchoveta, pero cuando entra allá la pesca industrial y extrae esa parte de anchoveta que le puede dar a aves marinas, a otros depredadores como ballenas, delfines, etc., entonces estas poblaciones se van a ver disminuidas. Va a haber menos alimento y van a morir. No solamente eso, sino también que hay un tema de manejo de la pesca. La gestión de la pesca en los últimos años justamente ha traído como consecuencia una sobrecapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay más fábricas procesadoras de harina de pescado que las que se necesitan. Hay más lanchas pesqueras, más embarcaciones pesqueras industriales de las que se necesitan. Hay mucha gente trabajando en la pesca industrial, más de las que se necesita. Entonces, este sector está grandemente sobredimensionado. ¿Cuál ha sido la solución verdaderamente en estos últimos años? En estos últimos años justamente se vio de que había necesidad no solamente de disminuir la capacidad de las empresas para pescar, porque las plantas procesadoras están activas solamente una fracción del año, solamente cuando hay pesca, y trabajan en promedio menos del 25% de sus capacidades, generando pérdidas obviamente por rentabilidad. Los activos fijos sufren una depreciación cuando no se usa. Las fábricas, los equipos, los instrumentos, obviamente si están la mayor parte del tiempo parados, sufren. No hay una ganancia, es una inversión de capital que no está bien invertida en realidad y no está funcionando, no vale la pena su justificación. La podemos ver en la flota también, donde hay aproximadamente 1.200 embarcaciones con una capacidad de bodega acumulada de 205.771 metros cúbicos y con una capacidad de pesca diaria de 156.000 toneladas. De tal manera que pensamos un poquito y hacemos un poco de matemáticas, pescando tan solo 180 días por año, la flota podría capturar alrededor de 28 millones de toneladas, 5 o 6 veces la cuota anual de pesca de anchoveta. Se trata entonces de hacer una ordenación de la pesca, un ordenamiento de la pesca y la gestión precisamente, ¿no? Y esto ha sido justamente tomado de la Conferencia Mundial de la FAO sobre el ordenamiento y desarrollo pesquero, que se derivó también que se deriva todos estos conceptos de la pesca sostenible, ¿no?
También la CONMEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también considera también el tema de la explotación pesquera y también tiene varias medidas al respecto, ¿no? Pero principalmente el más importante documento sobre el que se apoya las medidas de gestión de la pesca a nivel mundial